Diego Fusaro es uno de los filósofos contemporáneos más polémicos e influyentes del panorama intelectual europeo actual. Nacido en Turín, Italia, en 1983, Fusaro es conocido por su enfoque heterodoxo y difícil de encasillar. Combina elementos del marxismo, el idealismo alemán y el pensamiento de la tradición filosófica italiana bebiendo de fuentes tan diversas como Karl Marx, Antonio Gramsci, Giovanni Gentile, Hegel y Fichte. Diego Fusaro se ha presentado a sí mismo como un marxista heterodoxo. Si bien abreva en el pensamiento de Karl Marx, se distancia del marxismo ortodoxo, buscando una reinterpretación del pensamiento marxista. Fusaro muestra una postura fuertemente crítica tanto al capitalismo global y al neoliberalismo como a las expresiones posmodernas del pensamiento progresista. Fusaro ve al capitalismo global como un sistema que ha colonizado todas las esferas de la vida, desde la política hasta la cultura, pasando por las relaciones personales. En su visión, el capitalismo neoliberal no solo explota a los trabajadores económicamente, sino que también genera alienación y conformismo. Durante una conferencia en 2019 sostuvo: el globalismo es la forma última del dominio capitalista, no tiene patria, no tiene rostro, no tiene oposición. Para Fusaro, este capitalismo global es un sistema totalizante que empobrece tanto material como espiritualmente a las personas, promoviendo una visión utilitaria del ser humano donde el valor se mide únicamente en términos económicos. Para Fusaro, el proceso de globalización es un vehículo de desestructuración identitaria, cultural y económica que destruye las identidades nacionales y locales, promoviendo un modelo homogéneo y desarraigado con consecuencias devastadoras para las clases populares y con una enorme pérdida de soberanía de los Estados-nación. Según él, el globalismo es una fase avanzada del capitalismo que busca eliminar cualquier tipo de barreras, ya sean fronteras, tradiciones o culturas, para facilitar la expansión del mercado global. Esto conlleva la pérdida de soberanía de los estados y el debilitamiento de las democracias, ya que las decisiones políticas son dictadas por actores económicos transnacionales, corporaciones, bancos y organismos financieros internacionales. En El futuro es nuestro, escribe, la globalización no es la apertura de las fronteras, sino su clausura por parte del mercado. Fusaro sostiene que, bajo el globalismo, los ciudadanos pierden control sobre sus propias comunidades y culturas, y que esto genera una sociedad cada vez más fragmentada e individualista. Algunos señalan esta crítica al globalismo como de tintes conservadores, ya que defiende la importancia de la soberanía nacional, la tradición y la comunidad frente a la lógica disolvente del mercado global. En su libro, Pensar diferente, escribe: el neoliberalismo no ha destruido el Estado, lo ha subordinado a los intereses del mercado. Una de sus ideas recurrentes es que la globalización ha reemplazado la vieja lucha de clases por una nueva forma de dominio, en la que las élites transnacionales promueven una ideología supuestamente inclusiva y progresista para desarticular toda resistencia popular. Fusaro llama a esta ideología neoliberalismo progresista, y sostiene que bajo el disfraz de los derechos individuales, la diversidad o el multiculturalismo, se esconde una lógica de mercado que atomiza a los sujetos, elimina la cohesión social y reduce al individuo a un mero consumidor. En su crítica al progresismo contemporáneo lo acusa de haber sido cooptado por el sistema capitalista. Fusaro argumenta que muchas de las luchas progresistas, especialmente las centradas en cuestiones de identidad, como pueden ser las de género, raza o sexualidad, no desafían realmente al sistema económico, sino que lo refuerzan. En su opinión, estas luchas fragmentan a la sociedad y desvían la atención de las verdaderas causas de la opresión, que son la explotación económica y la desigualdad social. Fusaro considera a la ideología de la diversidad como promovida por el capitalismo global, y ve en ella una estrategia para dividir a la clase trabajadora y evitar una lucha unificada contra el sistema económico. Para Fusaro, el enfoque en la diversidad cultural o sexual, en lugar de en la igualdad económica y social, favorece a las élites capitalistas que aprovechan estas divisiones para perpetuar su poder. Dice Fusaro en Bienvenido Marx:
la vieja lucha de clases ha sido sustituida por la guerra entre identidades. Así, el capitalismo respira tranquilo. Y en su polémico libro El nuevo orden erótico sentencia, la ideología del neoliberalismo progresista utiliza el discurso de los derechos para consolidar el reino del capital. Su filosofía está orientada hacia la idea de que el ser humano debe ser algo más que un mero consumidor o productor, y que es esencial rescatar el sentido de comunidad, pertenencia y proyecto común que han sido erosionados por la lógica del mercado. En lugar de aceptar la deriva liberal libertaria, Fusaro propone una recuperación del pensamiento comunitario, la soberanía nacional y los valores culturales tradicionales, no en clave conservadora, sino como elementos de resistencia contra el poder del capital global. Para él, el capitalismo contemporáneo ya no necesita de la represión autoritaria, porque logra su dominio mediante la seducción, la gratificación inmediata y la desestructuración simbólica del individuo. Este énfasis en recuperar valores comunitarios, como el sentido de pertenencia, la solidaridad y la tradición, lo diferencia de buena parte de la izquierda tradicional, que a menudo desconfía del nacionalismo y la religión. Fusaro, en tanto, los considera potenciales aliados en la resistencia contra el capitalismo global. Al igual que Marx, Fusaro utiliza el concepto de alienación para describir la situación de los individuos en la sociedad capitalista moderna. Sin embargo, extiende el concepto más allá del ámbito económico para incluir una alienación cultural y existencial. Fusaro argumenta que las personas en las sociedades capitalistas están alienadas no solo de su trabajo, sino también de su cultura, su historia y su capacidad para participar en la vida política de manera significativa. En este contexto, el consumismo se convierte en una forma de anestesia que disfraza esta alienación profunda. Fusaro sostiene que el consumismo y el entretenimiento banal se utilizan para distraer a las personas de su propia opresión, fomentando una cultura de superficialidad y conformismo. Dice Fusaro durante una entrevista en Génova, nos quieren convencer de que somos libres porque podemos elegir qué smartphone comprar. Fusaro introduce el concepto de neofeudalismo para describir el retorno a una forma de jerarquización social que recuerda al feudalismo medieval. Según él, el capitalismo global ha creado una nueva clase aristocrática, compuesta por las grandes corporaciones, los bancos y las élites financieras, que controlan el poder económico y político a escala global. Mientras tanto, la mayoría de la población vive en una especie de servidumbre, sin acceso real a los mecanismos de poder y completamente subordinada a los intereses de estas élites. En este nuevo orden, las democracias nacionales son prácticamente irrelevantes frente al poder del capital global. Fusaro es un crítico feroz del individualismo contemporáneo, al que considera una consecuencia directa del capitalismo global. En su opinión, el individualismo desenfrenado que promueve el neoliberalismo fragmenta a la sociedad y destruye el sentido de comunidad y solidaridad. La exaltación del individuo como una entidad autosuficiente, desligada de su contexto social y cultural, es para Fusaro una ilusión creada por el capitalismo para debilitar las estructuras colectivas que podrían oponerse a él. Consultado sobre este tema en una entrevista responde, el individuo soberano del neoliberalismo no es libre, es solitario, fragmentado y desarraigado. Fácil de gobernar. Para Fusaro, la única forma de resistir al capitalismo es a través de la recuperación de una conciencia colectiva que ponga el bien común por encima del interés individual. Solo mediante la reconstrucción de una comunidad solidaria y unida, los individuos podrán emanciparse de la lógica del mercado y recuperar su autonomía. Diego Fusaro ha sido objeto de fuertes críticas, tanto desde sectores de izquierda como de derecha. Para algunos, su pensamiento se ha acercado peligrosamente al discurso soberanista y tradicionalista, con ciertos elementos que resuenan con la derecha populista. Otros lo acusan de haber derivado hacia posiciones reaccionarias, especialmente por su crítica a los derechos de las minorías sexuales, su defensa del Estado-nación y su rechazo a la inmigración masiva. Sin embargo, Fusaro insiste en que su perspectiva no responde a etiquetas ideológicas convencionales. Se presenta como un pensador independiente, cuya única lealtad es con la filosofía y con la emancipación de los oprimidos. Su estilo polémico y combativo,
así como su capacidad de utilizar las redes sociales y las conferencias populares, le han dado gran popularidad en los últimos tiempos, especialmente entre los jóvenes. En próximos vídeos comentaremos algunos de sus libros más destacados, pero si estás interesado en su obra o este autor ha despertado tu curiosidad, te dejamos una breve reseña de cuáles son sus principales libros y una aproximación a sus temáticas. El libro, Bienvenido de nuevo Marx. Publicado en 2009, fue el libro que dio a conocer a Fusaro a nivel internacional. En esta obra reivindica la actualidad del pensamiento de Karl Marx frente a la crisis financiera global de 2008. Según Fusaro, Marx sigue siendo un pensador imprescindible para entender los mecanismos de explotación y dominación en el capitalismo contemporáneo. El libro se presenta como un manifiesto contra el olvido del pensamiento crítico y un llamado a releer a Marx más allá de los dogmas ideológicos. En Ser sin tiempo, de 2010, Fusaro analiza el fenómeno de la aceleración temporal en la modernidad tardía. Inspirado en pensadores como Armut Rosa y Zygmunt Bauman, critica cómo el capitalismo ha eliminado la dimensión histórica de la existencia, sumergiendo al individuo en un presente eterno dominado por la urgencia y la obsolescencia. La tesis central es que el sujeto postmoderno ha perdido la capacidad de proyectarse en el tiempo, lo cual lo deja sin raíces y sin futuro. En Mínima Mercatalia, título que parodia a Mínima Moralia de Theodor Adorno, Fusaro profundiza en la crítica cultural del capitalismo. Fusaro explora cómo el mercado ha colonizado incluso las formas más íntimas de la vida cotidiana, el lenguaje, el amor, la sexualidad y la amistad. Se trata de una obra que denuncia la transformación de todo vínculo humano en una relación mercantil y contractual, vaciada de toda trascendencia. En El futuro es nuestro, de 2014, Fusaro argumenta que la verdadera utopía hoy es resistir al conformismo del presente. Invita a repensar la política desde el horizonte de lo posible, recuperando el sentido de comunidad, trabajo digno y soberanía popular. Se trata de un libro con un tono más militante, dirigido a una juventud desencantada y precarizada, y en el que insiste en que el conformismo posmoderno es el enemigo de la transformación. En 2018 publica una de sus obras más controvertidas, El nuevo orden erótico, donde analiza cómo la revolución sexual ha sido cooptada por el neoliberalismo. Fusaro sostiene que la desregulación del deseo, promovida en nombre de la libertad individual, ha contribuido a la fragmentación de los vínculos humanos y a la consolidación de un sujeto aislado, incapaz de construir comunidades estables. El amor y la sexualidad, dice, se han convertido en bienes de consumo efímeros, sometidos a la lógica de la oferta y la demanda. En Globalización, cuyo título juega con los términos globalización y gleba, Fusaro sostiene que el sujeto contemporáneo es un nuevo siervo, precarizado, desarraigado y desprovisto de todo poder. Denuncia cómo la globalización neoliberal ha generado una nueva forma de esclavitud, disfrazada de libertad. El libro propone como alternativa una revolución nacional popular que recupere la soberanía y el arraigo cultural. Si te ha gustado el vídeo y nuestros contenidos, no olvides dar like y suscribirte al canal porque pronto estaremos analizando y comentando otros autores y libros sumamente interesantes. Leer es crecer, activa la campanita y suma un libro más cada día a tu crecimiento personal. Te esperamos en el próximo vídeo. Y recuerda, no hay nada como leer un buen libro. Estos resúmenes solo buscan darte una idea general de lo que puedes encontrar en ellos. Si ves que son de tu interés, te recomendamos buscarlos y leerlos porque no hay experiencia más maravillosa que esa.